Muy buenas tardes ya, hermano amado. Yahweh de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, es el único digno de nuestra adoración continua. Shalom para cada uno de ustedes, hermanos amados, después de un par de domingos que no nos vimos por temas que compartimos con ustedes. Bienvenido también usted sea ahí, hermano, en el canal del ministerio que hoy se dispone ser bendecido. Hoy, hermanos amados, vamos a estar tenemos una serie que hemos comenzado. La verdad, reconozco que no pensé que se iba a extender como hoy hasta el número 7, ¿no? Y nuestra serie ha iniciado el principio de dolores. Esa es nuestra serie. Hoy voy a estar enseñando el tema número 7. Ha llegado la hora de que Israel quede sola. Y esto dentro de como una parte de un tema que también comenzamos hace 4 domingos atrás. La luz de su cuidado no se apaga. Siempre mi pedido a nuestro Padre Celestial que toda la sabiduría de Él se glorifique en cada uno de nosotros y podamos entender lo que la palabra de Dios nos permite ser entendidos de estos días. Llegó la hora de que Israel se quede solo. Es muy importante, hermanos amados, siempre les voy a hacer recordar, porque no hay que perder de vista los 3 sucesos que ocurrieron a inicios de año. El primer día, el segundo día y el tercer día. Incendios, hubo un efecto climatológico muy intenso, un terremoto en México y la captura de un presidente ahí en Venezuela. Estos 3 sucesos vienen marcando, como les dije, todo este año. Y es indudable que usted y yo tenemos que entender este tiempo, en qué tiempo estamos. Porque si hay algo, y fue anunciado por el apóstol Pablo, que antes de que venga Jesús nuestro Mesías, tenían que suceder 2 cosas: la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el anticristo. Entonces, tenemos que ubicarnos en qué momento estamos hoy y en los próximos días, a fin de no ser confundidos, porque eso es lo que viene ocurriendo en el mundo de hoy, la confusión. Por eso hemos dicho ya que tenemos que ser una generación de entendidos, a fin de que nuestra enseñanza haga a muchos vencedores. Y como dice el libro de Daniel, ahí en el capítulo 12, que resplandezcamos intensamente y permanezcamos así como las estrellas en la eternidad. En medio de esta incertidumbre mundial, usted se preguntará, ¿cómo está Israel siendo un protagonista
de esta incertidumbre mundial. Ellos, desde hace muchísimos años, descansan en una promesa eterna. Aunque las sombras parezcan alargarse, la luz de su cuidado no se apagará. Ellos descansan en esa promesa de parte de Adonai, del Dios Todopoderoso, del Shaddai, Yahweh de los ejércitos. Y en medio de este conflicto que hoy hay en el Medio Oriente, tenemos que saber algo, que va a ser el último conflicto. Antes, escuche bien, antes del primer evento de Mateo 24, donde Jesús, nuestro Mesías, profetizó la gran tribulación que Él nos permite entender, le llama el principio de dolores. ¿Por qué el principio? Porque el gran juicio que viene sobre la humanidad ya no será un principio, sino será muy, muy doloroso. Hoy, hermanos amados, abril del 2026, hoy en el mundo están existiendo desacuerdos. Se acuerdan y pues hay desacuerdos. Hay noticias, hay tensiones en Medio Oriente, en Europa. La izquierda se alinea. Y también Estados Unidos e Israel están en guerra contra Irán. Y la palabra de Dios Yahweh, nos da indicios, escuche bien, y aquí vamos a entender en qué momento estamos. Nos da indicios previos al momento del segundo sello. ¿Qué me está diciendo, pastor? ¿Ya me está usted hablando de un segundo sello? Sí, es que antes del primer evento profetizado por Jesús nuestro Mesías y detallado por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, nos permite entender que hoy hay sucesos que tienen que ocurrir antes del segundo sello. ¿Por qué digo el segundo sello? Los 4 caballos, los 4 jinetes y los 4 sellos de la gran tribulación, que son el principio de dolores profetizado por Jesús nuestro Mesías en Mateo 24, van a ocurrir en los últimos días de la actual última generación que usted y yo estamos viviendo. Eso es lo que tenemos que entender. Vamos a lo que profetizó Jesús nuestro Mesías en referencia a los 4 sellos. Mateo 24. ¿Por qué quiero ir ahí? Específicamente, como les dije, hay indicios y momentos que tienen que suceder antes del segundo sello. Porque hoy este segundo sello, lo que ahí dice, muchos púlpitos están diciendo que el contexto de hoy es el segundo sello. No es el segundo sello. Vamos entonces a lo que dijo Jesús nuestro Mesías. Mateo 24, vamos a leer del versículo 5 al 8. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy un ungido, y engañarán a muchos. Este es el primer sello.
Versículo 6. Entonces, aquí vienen las confusiones de hoy. Dice, entonces se escucharán de calamidades y noticias de guerra. Segundo sello. El contexto de hoy, muchos púlpitos hablan que hay calamidades y noticias de guerra. No, hermano. Este es el segundo sello. ¿Cómo vamos a estar desarrollando un poco para que usted lo entienda? Continúa. Miren que no sean turbados, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero no es el fin todavía, es decir, no es el gran juicio, el segundo evento sobre la humanidad. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Tercer sello. Y en distintos lugares habrá hambres, plagas y terremotos. Cuarto sello. Versículo 8. Mire lo que dice. Pero todas estas cosas serán el principio de dolores. Estos 4 sellos que profetizó Jesús nuestro Mesías, habla que estos 4 sellos son el principio de dolores. Y como usted, de repente allí, hermano, amigo, en el canal del ministerio, ¿cómo usted dice que estos son los 4 sellos? Lo animo a que usted con paciencia y busque información aquí en el mismo canal del ministerio que usted está viendo este video hoy, y vaya al menú y busque usted restauración de la evangelización año 2022. Y ahí usted va a encontrar todo el libro de Apocalipsis enseñado en ese año, capítulo por capítulo. Pero vamos específicamente a lo que hoy vienen tomando este pasaje. Mateo 24, versículo 6. El contexto de hoy, usted sabe el contexto de hoy, dice: escucharán de calamidades y noticias de guerra. Este es el segundo sello. No es que estemos en el segundo sello hoy. Jesús el Mesías, sí, en el mismo Mateo 24 dijo que la maldad iba a multiplicarse, iba a aumentar. Y en ese contexto, hoy la humanidad se encuentra en una muestra. Esto todo que hoy estamos viviendo es una muestra. Solo es una muestra, no sé si pequeña, mediana, pero es una muestra de lo que la humanidad va a llegar a vivir en el principio de dolores, en la gran tribulación. Todo lo que hoy la humanidad vive, es cierto, hay calamidades, hay noticias de guerra, pero no es el segundo sello. Porque para que exista y se presuma que se esté en el segundo sello, ¿qué tiene que suceder primero? El primer sello. Y es allí donde vamos a estarles enseñando brevemente, porque no con los detalles que hicimos el año 2022 e inclusive el 2023, sino vamos a dar para que entendamos en este tiempo que todavía no inicia la gran tribulación. Jesús nuestro Mesías nos dice en Mateo 24:5, dice que muchos iban a venir en su nombre y iban a decir: yo soy un ungido, y engañarán a muchos. Este es el primer sello que dice el apóstol Juan sobre este sello. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, vamos a leer el versículo
1 y 2. Se da cuenta que hay que entender el tiempo. Primero es el primer sello. Entonces, capítulo 6, versículos 1 y 2. Después vi cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Y escuché a una de las 4 criaturas vivientes que decía como con voz de trueno: ven y ve. Entonces vi, y era un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. ¿Sabe lo que significa un arco? Que había hecho un gran ejército. Y se le puso una corona. Él iba a comandar ese ejército. Y salió venciendo de modo tal que vencerá. Hermano amado, este caballo blanco y el jinete que lo montaba es el hombre de pecado. No es Jesús el Mesías. Porque cuando Jesucristo venga, Él sí vendrá en un caballo blanco, pero de acuerdo a la palabra que está en Apocalipsis capítulo 19. Y Él viene para el reino milenial. Este jinete, como describe, tiene un arco, es decir, el arco es un ejército no solamente que le acompaña, sino que muchas naciones se han sumado a él, ejército de muchas naciones. Y cuando dice corona, indudablemente va a ser el gobernante durante 3 años y medio de los 7 de la gran tribulación, que va a gobernar la humanidad con una sola religión, el islamismo. El profeta Daniel, le animo a que lo lean también, hermanos amados, en el capítulo 7 habla sobre este personaje que tendrá corona y indudablemente realizará falsas promesas. Luego viene el segundo sello, ¿no? En Mateo 24:6, que dice: entonces escucharán de calamidades y noticias de guerras. Eso va a suceder en gran incertidumbre en la humanidad recién, cuando los sellos se abran y cuando el anticristo esté manifestado. Este segundo sello está detallado por el apóstol Juan en Apocalipsis 6, versículo 3. Dice: cuando abrió el segundo sello, escuché a la segunda criatura viviente que decía: ven. Enseguida salió otro caballo rojizo, y al que estaba montado sobre él se le permitió quitar la paz de la tierra, para que así se mataran unos a otros, y se le entregó una gran espada. ¿Cómo entendemos este pasaje? Este pasaje entendemos que son los 3 años y medio siguientes del anticristo, donde 3 sellos son abiertos. Pero aquí hablamos del segundo, ¿no? Calamidades y noticias de guerra. No guerras todavía, sino noticias de guerra. El apóstol Pablo también nos dice que profetiza este evento del principio de dolores, la gran tribulación. El Espíritu Santo permite entender Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. Tome nota, hermano, porque ahí está justamente los 4 jinetes, los 4 sellos, la gran tribulación.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. Porque ustedes mismos saben firmemente que el día de nuestro Señor vendrá tal como ladrón en la noche. Aquí viene. Y que cuando digan paz y seguridad, primer sello, viene con paz el anticristo, ¿no? 3 años y medio. Los 3 años y medio siguientes. Entonces repentinamente llegará sobre ellos la destrucción como dolores de parto. ¿Quiénes son ellos? De eso hemos hablado mucho. La conclusión es los que no están en la Israel espiritual. Esto es lo que vendríamos a entender lo que hay aquí en el segundo sello. Es indudable que será un tiempo, como describe el profeta Daniel ahí en el capítulo 12, que serán días de aflicciones como nunca antes hubo en la tierra. Las calamidades, las noticias que hoy escuchamos, tanto nacionales como internacionales, no es el segundo sello, hermano. Los desacuerdos, porque no hay acuerdos, más son los desacuerdos, porque primero hubo un acuerdo y después desacuerdo, ¿no? Ese es el camino. Noticias, tensiones. La palabra de Dios Yahweh, nos da indicios previos a lo que realmente será el segundo sello dentro de el principio de dolores o la gran tribulación. El tema de ahora es: ¿quedará sola Israel? Hermano amado, estas profecías que usted viene escuchando, las noticias que hoy suceden en el Medio Oriente, no son una señal que Jerusalén e Israel serán destruidos. No es una señal. Por lo contrario, hay un plan mayor. ¿Cuáles son los indicios previos de hoy? Por eso le animé mucho, hermanos de la congregación. Les envié la semana pasada, jueves creo, sobre cuál era el plan mundial del anticristo. Y usted me dirá que ya está vivo. Por supuesto, hermano, ya está. Me llamó mucho la atención, no sé si usted habrá visto, hermano, una noticia reciente, creo que fue viernes. El país de Venezuela acaba de ser nuevamente incorporado al Fondo Monetario Internacional. No me llamó la atención eso. Lo que me llamó la atención es que en la mesa de los directivos, nunca había visto eso, estaba un árabe, un líder árabe. Interesante, ¿no? Usted sabe lo que es el Fondo Monetario Internacional. Si no, ahí usted googlee y investigue un poquito más, es bueno saberlo. ¿Cuál es el plan mundial del anticristo hoy? Eso nos da indicios antes de su manifestación, antes de todo aquello que tiene que quebrantar la paz, y después situación de 3 años y medio
que nunca en la historia ni en la Biblia se vio. El plan del anticristo, escuche bien, hermanos amados, es subvertir cada nación. ¿A fin de qué? De establecer su gobierno mundial. Pero para ello, y es ahí donde seguramente usted va a despertar su mente, pero si leyó, vio el video que les envié, esto es prácticamente saber ubicarnos. El plan del anticristo es destruir un sistema político que hoy está vigente para establecer su gobierno mundial. ¿Y qué significa subvertir? Subvertir es alterar un orden que está establecido en un país, en una nación. Eso es subvertir. Pero ¿cuál es el plan político del anticristo? Y el anticristo no es político, pero está tomando de alguien. Lo que quiere el anticristo es, a través de una nación, alterar el orden de la democracia en un país. Seguramente usted, como peruano, al toque su mente lo que viene sucediendo hoy con las elecciones en nuestra nación. Y para esto, ¿qué es lo que necesita para que el anticristo establezca su gobierno mundial? Dos cosas: cambiar la democracia por autoritarismo. Cuando hay autoritarismo en una nación, una autoridad extranjera, escuche bien, puede tomar una nación o naciones. Segunda cosa que este sujeto necesita: hacer que en la democracia sucedan dos cosas. O sea, todas las naciones que viven en democracia está destruyendo a través de dos cosas. Número uno, dividir una nación para después conquistarla. No se extraña, hermanos amados. Imagínense, creo, las elecciones del Perú, han habido más de 30 posibles participantes. ¿Qué tal división como nunca? Yo pensé que había sido acá, pero cuando vi las noticias, es indudable que acá en el Perú sí fue muchísimo, pero hay otras naciones que recientemente, ¿no? Chile, en Argentina, en Bolivia, en Uruguay. Si acá han habido 30 y tantos, en esas naciones hubo como 20 y tantos. O sea, no es un tema que solamente ocurre, sino es un tema que está sucediendo algo. Alguien lo está impulsando. Otra segunda cosa que está sucediendo es dividir una nación y luego radicalizar ese país. Radicalizar es cuando una nación está sometida a alguien autoritario, supera las leyes, no hace caso las disposiciones, las cambia de una manera impresionante para radicalizar su proyecto. Hermanos amados, y usted me dirá, ¿en Israel también hay democracia? Sí. El actual primer ministro ahí en Israel es elegido por democracia, pero en un congreso que le llamamos nosotros, ¿no? En un congreso. Ellos tienen ahí una diversidad de congresistas, puedo darle el nombre, y ellos son los que eligen al primer ministro. Entonces, el hombre de pecado, el
el anticristo, este es su plan. Dividir todo aquello o separar todo aquello que está establecido con un orden. Podríamos decir, en nuestro caso, con una constitución y leyes que salen. En este contexto de hoy, y así como va, hermanos amados, Israel se va a quedar sola. Lo que enseñamos el año 2022, 2023 en esas series. Se va a quedar sola. Va a haber mucha incertidumbre mundial, dijimos, en estos 2 o 3 años próximos. Pero Israel, hermanos amados, descansa en una promesa que les mencioné al principio. Aunque las sombras parezcan alejarse, la luz de su cuidado no se apaga. Que esa sea también una promesa que vivamos nosotros. Porque el contexto, hermanos amados, como les dije hace un momento, es un contexto de incertidumbre cada vez más por la maldad que se está multiplicando en el mundo. Puede ser que el año nuevo usted esperaba que este año sea mejor. Hermanos amados, como les he dicho, tenemos que ser una generación de entendidos, sobre todo en el tiempo que estamos. Israel descansa en una promesa. Y le voy a leer 2 pasajes. Zacarías 12, dos promesas para Israel, para que usted vea cómo Dios tiene un cuidado por su pueblo, por su nación. Zacarías 12, versículos 3 y 4. Búsquelo, hermanos amados, búsquelo. Para que nadie allí le sorprenda a usted, Israel va a ser destruido. Léale usted este pasaje, los 2 pasajes que le voy a dar. Israel es chiquito, lo van a destruir, hermanos amados. No crea al hombre, es mejor creer a Dios, Yahweh. Zacarías 12, versículos del 3 al 4. Y acontecerá en aquel día, escuche bien, que convertiré a Jerusalén en roca que pisotee a todas las naciones. ¿A quién le cree usted? ¿Al hombre o a la palabra de Dios? Es indudable, al Creador. Pero escuche bien, pero todos los que la pisoteen serán desgarrados por completo. Y todas las naciones de la tierra se aliarán contra ella. Sí. Esto, como les dije, ocurrirá de la manera como el anticristo subvierte a las naciones. Y ante el autoritarismo es fácil para el anticristo tomar una nación y naciones. Y dice el libro de Apocalipsis que todos correrán y le adorarán. Ya sabemos por qué ocurre eso. Interesante, ¿no? El por qué. No es que por ahí se inspiraron, no. Tesalonicenses nos dice que el mismo Dios enviará
un espíritu de engaño para que crean en este personaje. Versículo 4. Y en aquel día, declara Yahweh, heriré a todos sus caballos con espanto, a sus jinetes con confusión. Entonces abriré mis ojos sobre la casa de Judá y heriré con ceguera a todos los caballos de las naciones. El mismo Dios Yahweh, el mismo Dios Yahweh. Hermanos amados, la tecnología del ejército de Israel hoy no va a ser la misma en los próximos 2 o 3 años. Dios seguramente les va a permitir, porque cuando Dios quiere destruir algo, escuche bien, hay un principio en las Escrituras. Cuando Dios quiere destruir una nación, un grupo, una tribu, etc., Dios usa a Israel. Ese es su medio y le dota de los recursos. Por eso dice, convertiré a Jerusalén en una roca que pisotee. No dice a naciones, dice a todas las naciones. ¿Se imagina usted, hermano amado? Mi mente, hermanos amados, puede llegar a un límite de imaginar cómo una ciudad tan pequeña va a luchar con muchas naciones. ¿Sabe por qué? Porque ahí está la mano del Creador, Dios Yahweh de los ejércitos. Otro pasaje. Isaías, capítulo 62, versículo 1. Muchas veces se lo he compartido. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me quedaré quieto, hasta que surja su justicia como la luz y su salvación se encienda como antorcha. Hermano amado, y todas las naciones verán eso. Es algo impresionante imaginarse cómo una ciudad tan pequeña para el mundo, pero tan grande porque Dios está allí, Yahweh, el gran Shaddai. Ahí vive y ese es el pueblo, esa es la ciudad del Dios creador. Es más, hermano, Jerusalén es la única ciudad específica con registro bíblico que Dios la ama. Acabamos de leer Isaías 62:1. Además, fue el punto de inicio, el origen de la ley y de la palabra de Dios. Hermano amado, Dios tiene el control de todo. Permite y no permite. Permite y no permite. Por eso Él es un Dios omnipresente. Está en todos los lugares, como que está aquí en este momento. Sabiendo que con este mensaje estamos bendiciendo a Israel, diciendo lo que es Israel, pero también rogar por esa ciudad, Jerusalén, por su paz. Hermanos amados, hermanos del canal, del ministerio, esperemos haberlo bendecido con este mensaje. Sandrita, estoy llamando a la jefa del video.
Y hermanos del canal, que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga y esperemos que hoy haya sido más entendido que ayer. Bendiciones.